Muy buenos días. Estamos compartiendo el servicio dominical para hoy, domingo 13 de febrero del 2022. Agradecerles por su devoción de estar compartiendo el servicio dominical y tener un corazón de atendencia como debe ser a nuestro Hanul Pumunín y a nuestros amados padres verdaderos. Entonces, muchas gracias por estar aquí compartiendo, y nos permitimos estar acompañados unos de otros. Entonces, voy a iniciar las palabras que hoy les voy a compartir. Ok. El título del servicio de hoy es Viviendo contemporáneamente con la hija unigénita. ¿Verdad? Estamos compartiendo el mismo aire con la Madre Verdadera. Estamos siendo testigos de todas las obras, como se mencionó hace un momento a través de la oración de Andrés, que hizo alusión a la actividad, al summit, a la cumbre realizada estos últimos 3 días, en que la Madre Verdadera convocó a líderes de todos los ámbitos, del ámbito académico, económico, social, político, ¿verdad? Y cuando viene la Madre Verdadera, y no sé, espero que ustedes hayan compartido la actividad del día de ayer, la Madre Verdadera, sin el más mínimo titubeo, empieza a hablarles de la posición que tiene Corea de haber traído, de ser la nación que trajo a los padres verdaderos en esta época. Y nosotros estamos viviendo contemporáneamente con ellos. Estamos viviendo contemporáneamente con los padres verdaderos, contemporáneamente con la Madre Verdadera. ¿Qué significa? A veces parece una palabra tan fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué significa ser contemporáneo? Y lo más básico es compartir o existir en el mismo tiempo que otra persona o cosa. Eso representa ser contemporáneo. Entonces nosotros estamos ya destinados a que la historia en el futuro va a hablar de nosotros. O sea, lo querramos o no, la historia va a hablar de cada uno de nosotros, porque nosotros somos personas, hemos sido las personas que estamos viviendo esta era dorada, y que muchas personas en el futuro nos van a envidiar, ¿verdad? Lo querramos o no, las personas nos van a envidiar de haber vivido contemporáneamente con los padres verdaderos, ¿verdad? Si nosotros nos trasladamos a aquellos momentos cuando cada uno de nosotros no conocía de los padres verdaderos, no había, no se hablaba, nadie de nosotros conocíamos esta providencia, admirábamos a todas las personas que fueron contemporáneas a Jesús. Pero a la vez se nos olvida una parte muy importante. ¿Qué significaba ser contemporáneo a Jesús? ¿Verdad? Si nosotros nos trasladamos a la época de Jesús, sabemos que ser contemporáneo a Jesús, seguir a Jesús, estar apoyando a la providencia en ese tiempo a Jesús, no era algo muy, muy agradable, no era algo muy fácil, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Pero sin embargo, a veces nosotros con esa visión, muy, 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 ideal, ¿verdad? Que sentíamos nosotros, qué hermoso hubiera sido si yo hubiera vivido en la época de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta
que estamos en una época paralela justamente al tiempo de Jesús. 2000 años después, somos nosotros los que hemos sido llamados, somos nosotros los que estamos aquí, somos los que estamos en este momento, pues también tomando en cuenta aquellos hermanos y hermanas, familias bendecidas que por alguna razón no están aquí presentes, pero los miembros de nuestra sagrada comunidad de Harold Comunín somos los que estamos siendo contemporáneos, y la historia va a quedar eternamente para nosotros registrada. Para ello, nosotros cuando conocimos de los padres verdaderos, nos percatamos de situaciones muy impactantes. Primeramente, tomamos las palabras del libro de Juan, y esas palabras, a la luz de la presencia, a la luz de lo que nosotros hemos sido testigos de la posición en que están los padres verdaderos, en que el libro de Juan hace mención, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estas palabras se hablaba del unigénito, ¿verdad? Se hablaba de Jesús. Y hasta ese momento nosotros imaginábamos que el Mesías era un hombre, ¿verdad? En este caso, representado por Jesús. No imaginábamos que el Mesías eran padres verdaderos, que nosotros lo llegamos ahora a conocer 2000 años después, ¿verdad? Y no conocíamos lo que representaban estas palabras, porque empezábamos a tener una confusión de que Dios era Jesús en carne, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros no imaginábamos que todo esto que nos enseña este libro, el libro de Juan, que ha sido incluso objeto de mucha controversia en el cristianismo, ¿verdad? Y sumado a las palabras de Pablo, que llegan a tener un gran impacto ahora en lo que nosotros estamos viviendo en esta época, dice 1 Corintios 13, del 9 al 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso nos pasó a todos cuando conocimos el principio divino. Conocimos el principio divino, y antes de conocer el principio divino teníamos nuestra comprensión, la comprensión de lo que era Dios, la comprensión de la voluntad y del deseo de Dios a través de Jesucristo. Cuando conocemos el principio divino inevitablemente, ustedes escucharon las palabras de la Madre verdadera. Yo le estaba diciendo hace un momento a mi hijo, cuando escucho la voz de madre, hasta que porque siento un rugir, no de un león, de una leona, porque la madre verdadera es muy fuerte, muy determinada. Entonces yo siento personalmente una gran determinación cuando escucho la voz de la madre verdadera, una gran valentía, ¿verdad? Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, lo que nos impacta del conocimiento de los padres verdaderos es que el ideal de los padres verdaderos no es solo de los padres verdaderos, sino de conocer cómo debía haber sido conocido, que yo también debo ser un padre verdadero, junto con mi esposa, ser padres verdaderos. Entonces, la trascendencia de la llegada de los padres verdaderos nos incluye a todos de manera inevitable, ¿verdad? Entonces, los padres verdaderos, ¿verdad? Los padres verdaderos, sumado a lo que dice, curiosamente, el prefacio del Choson-Gyon, léanlo, es muy conmovedor,
leer las palabras del prefacio, nos da una comprensión muy profunda de lo que es el Choson-gyon. El prefacio de la autobiografía del Padre Verdadero, léanlo, impacta conocer escuchar esas palabras, y el prefacio de la autobiografía de la Madre Verdadera, libro de la Madre de la Paz, también es impactante. Y en el prefacio del Choson-gyon dice: Dios es el ser original del amor, la verdad y la vida. Y los padres verdaderos son el cuerpo sustancial visible del Dios invisible. Ellos recuperaron y restauraron la palabra perdida por culpa de la caída y vinieron con la misión providencial de recuperar y restaurar al ser humano caído para que vuelva a ser el ser humano original de la creación mediante esas palabras de verdad. Para realizar esa gran obra, los padres verdaderos han proclamado y educado a lo largo de sus vidas con esas palabras, no solo a sus discípulos, sino también, por supuesto, a toda la gente, ¿verdad? Vean qué curioso, dice no solo a sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de los padres verdaderos? ¿Quiénes son los discípulos de los padres verdaderos en Costa Rica? Somos nosotros, ¿verdad? El Choson-gyon está hablando de nosotros. Como la historia habla de los discípulos de Jesús, la historia hablará de los discípulos de los padres verdaderos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto es construir el fundamento para el entorno, para un entorno libre. Construir un fundamento para un entorno libre, ¿verdad? Un principio tan fundamental que nosotros hemos aprendido del principio divino es el principio de la restauración por la indemnización. Y dice en las palabras del Choson-gyon en la página 416, la restauración por indemnización no se puede evitar. ¿Por qué tenemos que separarnos de Satanás? Es porque tenemos que cumplir con la porción original de responsabilidad y construir el fundamento para un entorno libre. Entonces, Satanás no nos puede acusar y vamos a estar en un lugar donde él no puede tener ninguna relación con nosotros. Las palabras y las enseñanzas de los padres verdaderos son directas. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que asumir responsabilidad. Y en ningún momento de la historia ningún profeta, ninguna persona, ninguna figura central fue tan directa como en este tiempo con nuestros padres verdaderos, de decirle a sus seguidores: tienen que asumir su responsabilidad, ¿verdad? Por eso a veces nos preguntamos por qué nuestra sagrada comunidad puede ser pequeña, ¿verdad? Porque muchas personas escuchan el principio divino y no se quedan. Porque el principio divino tiene una invitación muy importante. Tienes que asumir tu porción de responsabilidad. Y entonces los padres verdaderos, a través de sus enseñanzas, nos enseñan la realidad de toda la historia providencial, ¿verdad? En el libro del principio divino se dice: el Señor de la segunda llegada debe restaurar por indemnización el curso providencial de la restauración incompleto en el tiempo de la primera llegada. Por lo tanto, así como Jesús tuvo que seguir el amargo curso de la providencia espiritual de la restauración debido a la incredulidad del pueblo judío, el Señor, ¿de cuál Señor está hablando? Del Señor de la segunda llegada. Está hablando del Señor de la segunda llegada. Nosotros no sabemos que no está hablando del Señor de la segunda llegada, está hablando de los padres verdaderos. Deben restaurar por indemnización el curso espiritual de tribulación, esta vez sustancialmente en la carne, en el caso de que los cristianos, el segundo Israel, cayeran en la incredulidad. Jesús dijo: pero antes les es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Entonces ahí vemos el curso de la indemnización.
Ese curso que le hizo a Jesús incluso llegar a decir, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros también, llegar a ese punto, ¿verdad? En que decirle a los padres celestiales, a Hanul Pumunín, hágase en mí tu voluntad, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no es fácil. No es fácil. Lecciones aprendidas del curso de la restauración. Lecciones aprendidas del curso de la restauración. Para las personas que fueron contemporáneas en el tiempo de Jesús, ¿fue fácil? ¿Fue ser contemporáneo a Jesús? ¿Verdad? Como menciona el libro de Mateo, en la Biblia, Mateo 27:40. Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. En ese momento tan triste en que Jesús estaba agonizando en la cruz, clavado en la cruz, Jesús agonizando, ¿verdad? Sin la presencia de sus discípulos, porque sus discípulos tenían miedo. Y a mí no me da vergüenza decir, no me da juicio decir que los discípulos tenían miedo, porque yo hubiera tenido miedo si hubiera sido contemporáneo a Jesús. Y lo digo así abiertamente. Yo hubiera tenido miedo, porque a veces tengo miedo, incluso de ser seguidor de los padres verdaderos. Me da miedo a veces decir que soy seguidor de los padres verdaderos, y se los confieso. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos caídos, ¿verdad? Entonces debemos ser esas personas verdaderas en este tiempo, ¿verdad? Entonces, lecciones aprendidas del curso de la restauración, ni Dios mismo puede conceder al ser humano gracia de modo incondicional, porque originalmente Satanás llegó a poseer al ser humano bajo la condición de la caída y podría acusar a Dios de injusticia si se le diera gracia al hombre sin una correspondiente tentación. Por lo tanto, cuando Dios otorga al ser humano gracia, se asegura de ocasionarle una tentación que proceda a la gracia o a continuación de ella, o ambas cosas, para evitar así la acusación de Satanás. Es una lección, ¿verdad? Es una lección de que Dios, perdón, yo creo que él no sabe que está cerrada la sede. Qué pena, está llamando don Roberto Arana, yo creo que llegó a la sede. Sí, entonces debemos entender que siempre han habido condiciones, situaciones de indemnización previo a una gracia. Nosotros sabemos la gracia lograda a través de la crucifixión y resurrección de Jesús, ¿verdad? La resurrección de Jesús trajo un grado de salvación a toda la humanidad. Y eso lo sabemos claramente, el principio divino lo enseña claramente, pero previo a esa apertura de ese nivel de salvación logrado a través de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús, que esa es la victoria, tuvo que pasar por esa situación de indemnización. ¿Qué estamos pasando nosotros hoy en día? ¿Verdad? En medio de lo que Madre Verdadera está haciendo una obra increíble. Ayer nuevamente debemos no dejar de lado lo increíble, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que Jesús hubiera hecho también hace 2000 años si Jesús hubiera sido aceptado por el pueblo de Israel? ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Jesús les ordenó a sus discípulos, vayan a Roma, ¿verdad? Tenían que ir a Roma. Roma era el centro de ¿cómo se llama? El centro del mundo, ¿verdad? Los discípulos tenían que ir a Roma. Jesús hubiera tenido que ir a Roma y hablarle a quienes,
¿verdad? A sus contemporáneos, esos contemporáneos, un contemporáneo, Pilato, fue un contemporáneo a Jesús, pero ¿qué fue lo que hizo Pilato? ¿Verdad? Y no sabemos lo que hubiera pasado si hubiera habido otra dirección, porque en el fondo Pilato conocía que Jesús era, sabía que Jesús era inocente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos darnos cuenta lo que representó la actividad, por ejemplo, de ayer, de ver figuras centrales, líderes que están hablando de tú a tú, ciencia y religión frente a frente, economía y religión frente a frente, madre verdadera representando la religión, ¿verdad? Lo espiritual. Y todo el conocimiento humano representado por esos 85, creo que eran 85 participantes de diferentes países que fueron presencialmente, ¿verdad? ¿Qué representa eso? ¿Verdad? ¿Qué representa para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué representa para nosotros decir el Mesías son los padres verdaderos? ¿Verdad? ¿Qué representa el curso de vida tan difícil que han llevado los padres verdaderos, siendo nosotros contemporáneos a ellos? ¿Qué representa que hoy en la sociedad humana todavía, aun cuando Padre verdadero partió al mundo espiritual, todavía se habla nefastamente de la vida de Padre verdadero? Se habla negativamente todavía de nuestro Padre verdadero, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Y eso lo dice el principio divino, ¿verdad? El principio divino dice, por muy amargo que sea este camino, ya, conociendo nosotros ya a través del principio divino, el principio de la restauración por indemnización, el Señor de la segunda llegada no morirá sin realizar la providencia de la restauración, como ocurrió en tiempos de Jesús. Esto es así porque la providencia divina de la realización del propósito de la creación mediante el establecimiento de los padres verdaderos de la humanidad se intentó realizar con Adán, luego con Jesús y ahora con el Señor de la segunda llegada. Y en esta tercera ocasión, la providencia no fracasará en su realización y nosotros estamos siendo testigos. La Madre verdadera dijo palabras muy conmovedoras y anhelo que ustedes hayan estado presentes ayer, ¿verdad? Valorizando el esfuerzo que la Madre verdadera está haciendo, ¿verdad? Dice, originalmente, si los primeros antepasados de la humanidad hubieran alcanzado la perfección sin caer, llegando a unirse con Dios en corazón, habrían estado en una posición de servir solamente a Dios. Pero a causa de la caída, al tener una relación de sangre con Satanás, quedaron situados en una posición donde también tenían que relacionarse con él. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano caído? Estamos en una posición intermedia y por eso tenemos que hacer condiciones para condiciones de indemnización para restaurarnos, para separarnos de esa relación de sangre que inevitablemente siempre nos induce a pecar, nos induce a alejarnos de Dios, nos induce a hacer ser pasivos frente a esta época tan importante que estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces, palabras muy importantes, ahí ustedes las ven, tenemos que liberar a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que el Mesías venga otra vez? Nosotros sabemos de que los padres verdaderos vengan. El propósito de que venga el Mesías es destruir la soberanía satánica, restaurar la humanidad al lado de Dios, deportar a Satanás y, unido al cristianismo actual, finalizar la providencia de la salvación. En otras palabras, la misión del Mesías es culminar la providencia de la restauración a fin de retornar el mundo ideal divino original.
Ahí vemos la esencia de lo que viene el Mesías y el Mesías, ¿qué significa? ¿Verdad? Esa palabra que la estamos resaltando en esta presentación. Liberar a Dios. ¿Qué representa liberar a Dios? ¿Qué representa para los padres verdaderos liberar a Dios? ¿Qué representa para mí en este momento que ya he recibido la bendición de los padres verdaderos, que soy familia bendecida, que soy Mesías tribal, o que soy una familia chombo, o que soy un miembro que estoy conociendo? ¿Ah? ¿Qué significa liberar a Dios? ¿Verdad? ¿Y qué significa todo el curso tan difícil que han llevado los padres verdaderos? ¿Verdad? Que usted no puede dejar de ligar el curso tan difícil que llevaron los padres verdaderos en sus vidas, con el curso tan difícil que llevó Jesús hace 2000 años, con el curso tan difícil que llevó Moisés, con el curso tan difícil que llevó Abraham, y que el principio divino nos enseña por qué las figuras centrales escogidas por Dios, ¿ah? ¿Y por qué los discípulos y los seguidores de Jesús? ¿Y por qué los discípulos y los seguidores de los padres verdaderos a veces tenemos que pasar por cursos, por situaciones, por circunstancias? ¿Verdad? Padre verdadero decía, no importaba, lo dice en su autobiografía, en la página 107, no importaba lo hambriento que estuviera, siempre me aseguraba de dejar de comer antes que los demás. De esta manera, ellos podrían comer un poco más. Entonces, Padre sacrificaba todo. Sacrificaba su deseo de comer. ¿Por qué lo hacía? Imaginamos por qué. Porque le daba un significado al sufrimiento, a la dificultad que estaba enfrentando, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no podemos evitar las dificultades. Cada uno de nosotros no podemos evitar mis situaciones familiares, mis situaciones matrimoniales, las situaciones que se dan con mi bendición, ¿verdad? Los altibajos en mi vida de bendición, los altibajos que se dan con la vida de mis hijos, ¿verdad? Las situaciones, todos llevamos ese mismo curso, ¿verdad? Y la Madre verdadera nos da una respuesta sobre lo que representa el sacrificio. ¿Para qué? Para liberar a Dios. Dice, al quedarnos calladas, en la página 72, la Madre verdadera dice, contemplé la palabra sacrificio. La palabra que el Padre Moon usó tomó un significado diferente al que había aprendido en los libros de texto. A lo que él estaba aludiendo fue a una dimensión más alta de sacrificio, un sacrificio más noble y más completo. Lo que sacrificas es importante, pero ¿por qué haces ese sacrificio? Es aún más importante, ¿verdad? Todos sacrificamos. Una persona va a recibir la sagrada bendición de los padres verdaderos. Yo soy soltero. Prefiero ser soltero. ¿Ah? Pero voy a recibir la bendición, voy a recibir un match. Y eso va a representar un sacrificio en sí mismo. Un sacrificio es importante, pero lo que haces, ese sacrificio, ¿por qué lo haces? Es aún más importante. Yo soy padre de familia y tengo mis hijos. Y los padres tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos, ¿verdad? Estaba viendo hace un momento a Pecto ahí en las cámaras, ¿verdad? Estaba viendo a Maya con Daisy, con Alex, ¿verdad? Todos estamos ahí. ¿Por qué estamos sacrificándonos, verdad? Eso es, ¿por qué lo hacemos? Para crear futuros ciudadanos, para que ellos vayan por este mismo camino, porque tenemos que cuidarlos, porque tenemos que liberar a Dios, y nuestros hijos de segunda generación están inmersos todavía en este mundo caído, ¿verdad? Entonces tenemos que extender más, y eso es lo que está haciendo la Madre verdadera en este tiempo, haciendo extensiva cómo liberar a Dios y que Dios pueda decir con autoridad,
Yo puedo participar en la economía, yo puedo participar en la política, yo puedo participar en todo. Entiendan que sin Dios no podemos construir una sociedad verdadera. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos siendo contemporáneos a los padres verdaderos, contemporáneos a la hija unigénita, contemporáneos a la hija unigénita, ¿verdad? Y la madre verdadera está en este momento finalizando, en ese momento crucial, finalizando la providencia de la salvación y retornar al mundo del ideal divino original, ¿verdad? ¿Qué representa para usted oír las palabras que dice Donald Trump? ¿Qué representa para usted? ¿Mm? Es que este es un movimiento, como está la UPF, y es que eso es lo que hace padre, eso es lo que hacen los padres verdaderos, y de ahí tenemos que conectarnos, ¿verdad? ¿Qué representa que le llegue a uno el link de la Sagrada Comunidad? Manda la hermana, la comparte la hermana Daisy Rivera, ¿verdad? Y hay que conectarse a tal hora. ¿Y qué estoy haciendo yo? No puedo, estoy muy ocupado, ¿verdad? ¿Cuál es mi devoción ante las cosas que está haciendo la Madre Verdadera, ante todas las obras que están haciendo los padres verdaderos? Vean la foto de la izquierda. ¿Qué representa para ustedes estar la Madre Verdadera con esas figuras políticas, con 85 líderes de Estado en diferentes maneras, ¿verdad? Expresidentes, exministros, ¿verdad? Figuras importantísimas de todos los ámbitos, junto con la Madre Verdadera. ¿Mm? ¿Qué significa que ustedes vean a una persona de 79 años ahí encorvada, de pie? ¿Qué representa para nosotros como sus discípulos? ¿Qué representa? Es una reflexión, ¿verdad? Por consiguiente, por muy difícil que sea el camino del Señor de la segunda llegada, reunirá a los santos que crean en Él y les sirvan absolutamente sobre el fundamento sustancial de fe que Él mismo establecerá, y ellos sin duda podrán establecer el fundamento de sustancia para el curso sustancial de la tercera restauración mundial de Canaán, ¿verdad? La tercera restauración mundial de Canaán, a nivel mundial, para liberar a Dios. Esa es la experiencia que nosotros estamos hoy viviendo, ¿verdad? Ustedes participaron, pudieron conectarse, pudieron estar viendo en estos días el summit, la cumbre. Esperamos que sí, ¿verdad? Escuchar qué dice la Madre Verdadera, qué va a hablar, ¿verdad? Estar con esa ansiedad, ¿en qué momento sale la Madre Verdadera? En la casa decimos, chiquillos, ya, la Madre Verdadera ya va a hablar. Vengan, vamos a escuchar qué es lo que la Madre Verdadera dice, ¿verdad? Ese corazón que tenemos que desarrollar y que inculcar, no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué representa ser en este tiempo contemporáneos a la Madre Verdadera? ¿Qué significa ser contemporáneos en este tiempo? ¿Verdad? Pues ayer rescaté unas palabras y eso fue justamente ayer en la noche que estaba escuchando las palabras de la Madre Verdadera. Fue en ese momento que me dio la inspiración del título, de ponerle el título al servicio dominical de hoy, ayer a las 9 de la noche, porque no tenía qué nombre ponerle. Y el nombre es Viviendo Contemporáneamente con la Madre Verdadera. ¿Por qué me salió ese título? Porque la Madre Verdadera lo dijo ayer. Dice, tenemos que reivindicarnos de todo este tiempo que fuimos desleales a Dios. Debemos recibirlo como nuestro Padre y Madre espiritual. ¿Acaso debemos quedarnos de brazos cruzados mirando? La humanidad debe unirse poco a poco, uno por uno, y recuperar el aspecto original
del ideal de Dios al tiempo de la creación. Esta es la responsabilidad que tienen todos aquellos que viven contemporáneamente conmigo. Palabras traducidas por el señor Alejandro de Sousa el día de ayer, mientras las palabras de la Madre Verdadera eran pronunciadas en un idioma que yo no entiendo, que es el idioma coreano, ¿verdad? Entonces, esta es la responsabilidad de todos aquellos que viven contemporáneamente conmigo. ¿Y quiénes son las personas contemporáneas a la Madre Verdadera que estamos viviendo y que somos discípulos de los padres verdaderos en este tiempo? Somos los que estamos aquí y somos nuestros apreciados hermanos y hermanas que por diferentes razones no están conectados, pero son parte de nuestra comunidad todos. ¿Quiénes son los discípulos? Los hermanos y hermanas que están siendo educados en este momento para ser discípulos de los padres verdaderos, recibiendo uno a uno, dándoseles testimonio, enseñándoseles cómo hago para que la gente se conecte con la Madre Verdadera, cómo hago para que la gente se conecte con el principio divino, cómo hago para que la gente conozca de la hija unigénita. Y la Madre Verdadera se colocó de pie ayer y dijo estas palabras tan lindas. Hoy he escuchado valiosas palabras. Se le salieron las lágrimas a la madre. Hoy he escuchado valiosas palabras de cada uno de ustedes que han venido de diferentes partes del mundo. Oro que se cumpla todo lo que se ha dicho y estoy segura de que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces son palabras muy emotivas y en forma muy emotivas que las dijo la Madre Verdadera ayer. Y a mí me conmovieron. Ella dijo que se van a cumplir. Y ellos dijeron palabras muy hermosas. Las personas, los que estuvieron ahí asistiendo. La Madre Verdadera anhela la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur por lo que representa. Y no solo lo que representa su nación, representa la nación que trajo a los padres verdaderos. Y por traer a los padres verdaderos está el enfrentamiento, lo que vivimos nosotros, la relación de sangre, ¿verdad? Por la caída. Y ahí está la relación de sangre por la caída, ¿verdad? El mundo democrático con el mundo, el mundo comunista. El legado de la Guerra Fría está todavía vigente en la península coreana, ¿verdad? ¿Qué representa esa unificación tan anhelada por los padres verdaderos y de la cual debe ser objeto de oración de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la Madre Verdadera dice, debemos recibir a Dios y calificarnos como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa calificarnos como hijos de Dios? Significa que también tenemos que ir caminando el mismo paso, al mismo ritmo que la Madre Verdadera. Me da vergüenza, porque camino a un ritmo muy lento, porque me canso, me agoto, no quiero, hoy no tengo ganas. Por ejemplo, hoy me quedé dormido para levantarme a las 5 de la mañana y escuchar el Hondoke regional, ¿verdad? Así me paso, así es. Un día sí, un día no, pero hoy me sentía muy mal porque me tocaba el servicio dominical. Y hoy, Dios mío, ¿por qué me pasó esto hoy? Pero así nos suele pasar a nosotros. Pero aún así, aquí estamos, como dice Abraham, como dijo Abraham, como dijeron tantas personas, heme aquí estamos. Díganle a Dios, díganle a los padres verdaderos, digámosle a los padres verdaderos hoy en este servicio dominical, heme aquí estamos, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestras falencias, pero aquí estamos como las personas que usted nos llamó. Y aquí estamos para ser esos verdaderos hijos e hijas y esos verdaderos discípulos de la Madre Verdadera, siendo contemporáneos a ella y pidiendo que siempre nos dé la fuerza para hacer lo necesario, ¿verdad? Ya casi para finalizar este servicio,
que lo quería hacer un poco más corto por la dificultad de hacerlo hoy en manera virtual, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Crecer en el amor. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en el amor. Eso es lo que la Madre Verdadera nos pide, que crezcamos en el amor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser las personas que sintamos el amor de Dios, el amor de Hanuel Pumunín, el amor de los padres verdaderos. Y tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Más allá de lo que la gente piense, bien o mal, de los padres verdaderos, de los Munis, ¿verdad? Tenemos que ser personas de devoción. Resulta que en el Johnson-Guion, en la página 823, hay un párrafo que hace mención. Solo deben hacer 3 cosas para lograr la victoria en su vida de fe. Y las 3 cosas son, primero, dominar la ideología, ¿verdad? ¿Qué significa dominar la ideología? ¿Verdad? ¿Qué significa entonces? ¿Por qué nos piden hacer hondo que todo el tiempo, leer una y otra vez el principio divino, que nos dicen hay que leer el principio divino, la edad que tiene uno? Yo tengo que leer el principio divino, por ejemplo, en mi edad, 54 años, tendría que leer el principio divino 54 veces, pero yo les aseguro que no las he leído 54 veces, pero sí he leído el principio divino muchas veces, y todas las tantas veces he aprendido cosas nuevas, y les doy el testimonio de eso. No estoy inventando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ser personas que heredemos la tradición de los padres verdaderos. Segundo, tener una lealtad y una devoción insuperable, ¿verdad? Que se diga cuál es el de ustedes, cuál es de nosotros, cuál es el discípulo de Costa Rica, cuál es la familia, cuáles son los miembros, cuál es el miembro que tiene la mayor devoción, ¿verdad? Para que quede escrito en la historia, en el libro de la vida, y se diga, aquella persona, aquella familia, aquel hermano tuvo una gran devoción siendo contemporáneo a la Madre Verdadera. Y tercero, ser el mejor en la realización de las buenas obras, ¿verdad? Y el principio divino nos dice cuáles son las buenas obras. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes en el principio divino? El principio divino es muy claro, que nos dice qué es algo bueno y qué es algo malo. Y todo lo que sea acorde al ideal, a la voluntad de Dios, es bondad. Así es. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos para cumplir con las 3 bendiciones o para lograr que otras personas cumplan con las 3 bendiciones, ¿no? Es bondad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros dando testimonio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de enseñarle a la gente, tratando de motivarlas para que se conecten, para que ellos también sean contemporáneos a esta época tan preciosa, a esta era dorada. ¿Verdad? Tenemos que hacer hay mucho trabajo por delante. Entonces yo quería un momentito compartirles unas palabras. Gracias, señor Tirso Ramírez, y gracias a todos los hermanos hermosos que están aquí en el día de hoy, especialmente a los esposos bendecidos de la República Dominicana, quienes están siendo dirigidos por el señor Salvador Castillo, ¿verdad? Gracias también a nuestro hermano mayor, el señor César Regalado, un soporte de la providencia de República Dominicana, no solamente República Dominicana, sino siempre está a la disposición de colaborar con cualquier país del mundo. Gracias, señor César, por estar siempre presente. Y para mí es un honor estar delante de tantos hermanos maravillosos.
En el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de la devoción. En algún momento alguien me estaba preguntando a través de nuestro chat que cuándo voy a compartir mi testimonio de vida de fe. Y pues estaba pensando qué tan interesante sería, pero en la próxima ocasión que nos toque voy a preparar el testimonio de mi vida de fe. Pero hoy quiero hablar acerca de la devoción, de lo importante que es la devoción. Cuando me invitaron por primera vez a este mundo que matutino, que fue organizado por nuestros hermanos mayores, especialmente el reverendo Sansukin, el doctor Yang, y realmente el corazón de este mundo que el señor Eliezer. Entonces, la primera vez creo que íbamos por la sección más o menos como número 12, 15 más o menos. Y me sentí también porque ver a todas las familias unificacionistas haciendo devoción todos juntos, realmente se crea un gran poder y una fuerza espiritual que hace que nosotros podamos mover el cielo y la tierra. Sobre todo, cada uno de nosotros podemos alimentarnos espiritualmente y podemos llenarnos de sabiduría, escuchando los testimonios y escuchando también palabras de vida a través de nuestros hermanos mayores, los líderes nacionales, ¿verdad? Cada vez que escucho a los líderes nacionales de Centroamérica y el Caribe, me siento muy agradecido de Dios, de los padres verdaderos. Todo esto es posible porque todos estamos creando una gran fuerza a través de la devoción. Cuando uno hace devoción al cielo, entonces uno crea la fortuna celestial. Nuestro Padre verdadero en varias ocasiones ha dicho que cuando nosotros hacemos un fundamento espiritual a través de la devoción, ya sea oración, el jundoque, ayuno, quiombe, pero la devoción de devoción, que es la testificación, entonces no hay manera de que nosotros no podamos tener victoria, porque todas las fuerzas del universo están a favor de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, especialmente nuestros hermanos mayores, día tras día agradezco que nosotros podemos reunirnos a esta hora de la mañana para hacer esta devoción que nos hace mucho bien a nosotros espiritualmente, pero que el cielo mira a Centroamérica y el Caribe, porque todos estamos reunidos como una sola familia bajo Dios. Gracias a todas las plataformas digitales que nosotros tenemos disponibles, no hay barreras y podemos unirnos. Sobre todo en este tiempo, creo que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, así como nos habla la Biblia. Cada cosa ocurre en el tiempo perfecto. Nosotros hemos tenido un gran desarrollo en lo que tiene que ver con la tecnología. Y en este tiempo que el mundo fue prácticamente paralizado, fue separado por la pandemia del COVID-19, porque nosotros ni siquiera podíamos reunirnos. Pero Dios nos bendijo porque podemos estar unidos por estos medios. Más sin embargo, cuando empezó este gran problema de la pandemia a nivel mundial, especialmente después que nosotros vinimos de Corea en la cumbre del 2020, entonces muchos caos ocurrieron en el mundo porque todos fuimos aislados, incluyendo nuestra sagrada comunidad. Recuerdo que cuando empezaron los primeros 45 días de estado de emergencia que declararon en la República Dominicana, entonces nosotros estábamos pensando, ¿cómo vamos a hacer para continuar con nuestras actividades de nuestra sagrada comunidad? Ya no podemos reunirnos. Una prohibición del gobierno. Sin embargo, nuestro
director regional, el reverendo Leonidas Beliar, dijo que nosotros deberíamos buscar los medios para reunirnos. E incluso nos llamó a desafiar a las autoridades del país para que siguiéramos reuniéndonos mínimamente para el servicio dominical. Pero nosotros estamos para colaborar con las autoridades del gobierno, ¿verdad? No estamos para llevarle la contraria. Entonces empezamos y hicimos los primeros 45 días. Solamente nosotros íbamos a la sede a través de una cámara y entonces dábamos el sermón. Y algo que se tornó muy cómodo para nuestras familias bendecidas. Pasaron los primeros 45 días y nos dieron otros 45 días. Este pueblo, que es un pueblo de prácticamente cristiano, ¿eh? Debería ser un pueblo cristiano porque nuestro lema es que somos un país bajo Dios. Eso dice nuestra bandera, Dios, patria y libertad. Empezaron las iglesias a decir que mínimamente tienen que permitirnos que nosotros nos reunamos para hacer devoción, para que Dios bendiga a la humanidad y que esta pandemia pudiera pasar lo más pronto posible. Después del segundo día, de los segundos 40 días de estado de emergencia, entonces el gobierno permitió que las iglesias se reunieran de manera, o sea, no más de 20 personas y con distanciamiento, muchas regulaciones. Entonces, República Dominicana, nosotros nos sentimos muy afortunados, porque después de 45 días ya nosotros podíamos, después de los segundos 45 días podíamos reunirnos. En República Dominicana, yo agradezco profundamente, especialmente el empuje de nuestros hermanos mayores, el licenciado César Regalado, el señor Salvador Castillo también que está aquí presente, nuestros mesías nacionales, ¿verdad? Aún este hermano mayor que siempre está con nosotros, el doctor Yang, el presidente de la Asamblea Legislativa de nuestra Sagrada Comunidad para Centroamérica, el Caribe y también Latinoamérica, nos empujó para que nosotros continuáramos con las actividades en República Dominicana y en todo Centroamérica y el Caribe. Y yo agradezco el apoyo de los líderes, de las familias bendecidas, porque desde que pasaron los segundos 45 días, nosotros decidimos hacer devoción al cielo. Al principio fue un poco difícil porque nuestras familias tenían un poco de temor de contagiarse con el COVID, que es una pandemia terrible, un virus terrible, ¿eh? Sin embargo, poco a poco empezaron a venir nuestros miembros a nuestra Sagrada Comunidad. Y al cabo ya de nuestro tercer servicio dominical, nosotros tenemos una participación cada domingo entre 90 miembros, familias bendecidas. Y con nuestros niños de la segunda generación, prácticamente 100 personas nos reunimos en la sede nacional. Después de esto, desafiamos a los jóvenes de la República Dominicana, YSP, CARP, la segunda generación. Entonces llamamos para que hagamos actividades, que empecemos a testificar, que reanudemos los seminarios para que podamos continuar el trabajo de la providencia de la restauración. Realmente, queridos hermanos, un llamado para que hagamos devoción, pero devoción también presencial. No nos quedemos en nuestra casa. Nosotros, decía nuestro presidente de la Asamblea, el doctor Yang, que nosotros debemos de trabajar duramente. No nos podemos quedar cómodamente. Tenemos que seguir expandiendo los ideales de los padres verdaderos. Tenemos que enseñar el principio divino. Pero la gente no van a venir a nuestras casas. El sermón llega a la casa. Pero ¿cómo vamos a llevar nuevos invitados si no nos estamos reuniendo? Vamos a hacer un desafío, así como yo, como líder nacional de la República Dominicana, recibí un desafío fuerte de los hermanos mayores. Tenemos que reunirnos para el servicio dominical presencialmente, que eso es lo que nos da vida a nosotros. El calor humano que nuestro Padre verdadero nos llama a nosotros de estar juntos
como una familia bajo Dios. Solamente es posible cuando nosotros podemos abrazarnos, cuando podemos dar y recibir. A través de las plataformas digitales podemos hacerlo, pero con muchas limitaciones. Para crecer realmente, para hacernos fuertes, tenemos que ir a nuestra sede. Vamos a asistir a nuestros servicios dominicales, siempre y cuando las autoridades del país nos lo permitan. Pero creo que en todas partes del mundo ya nos están permitiendo, especialmente a las iglesias, que nosotros podamos ir a hacer devoción. Pues eso era básicamente lo que les quería compartir. No se trata de desafiar el COVID, ¿verdad? Hoy justamente estamos haciendo un servicio dominical porque se presentó una situación en nuestra sede central, ¿verdad? Obviamente tampoco vamos a ser irresponsables, ¿verdad? De que si hay una situación vamos a exponer a todas las personas. Pero a mí, aún así dije yo, yo tenía planeado compartirles este video y ahora no lo voy a poner porque la sede se cerró estas 2 semanas. Y yo dije, no lo voy a permitir, no, yo no le voy a dar gusto al COVID, ¿verdad? Por lo menos que quede en nuestros corazones, estamos reunidos porque hay que ser responsables, ¿verdad? Tenemos que estar en esta manera, ¿verdad? Pero sí, con el deseo de poder nosotros darnos cuenta de que los hermanos, no se trata de desafiar el COVID por desafiarlo, ¿verdad? Pero sabemos nosotros, por lo que estamos conociendo del principio divino, por qué está el COVID en este tiempo, ¿verdad? Sabemos muy bien por qué el COVID está en este tiempo. Sabemos por qué la humanidad está en un tiempo crucial y nosotros lo sabemos. Los que estamos aquí lo tenemos muy en claro, ¿verdad? Entonces, de todo corazón, quería compartirles este servicio con el deseo de que reflexionemos qué significa vivir esta época, qué significa ser contemporáneos a la madre verdadera, a los padres verdaderos, qué significa ser discípulos de los padres verdaderos y qué significa, qué es lo que yo tengo que hacer ahora mientras estamos enfrentando esta pandemia. ¿Ven? De todo corazón quería compartirles este servicio dominical y que Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias.